En este video hablaremos acerca del arte románico y gótico. El románico fue un estilo artístico predominante en Europa en los siglos XI, XII y parte del XIII. El románico supone el arte cristiano, agrupando las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media: romana, prerrománica, bizantina, germánica y árabe. El término románico como concepto que define un estilo artístico fue utilizado por primera vez en 1820 por Charles de Gerville, considerando con este término todo el arte que se realiza anterior al estilo gótico desde la caída del Imperio Romano. El monasterio de Cluny, fundado en el año 930, se convierte en el gran centro difusor de la Reforma. Desde el punto de vista exclusivamente arquitectónico, el románico fue un esfuerzo continuo en construir templos perdurables con la mayor grandeza posible, pero evitando su posible destrucción. Para ello, el material empleado debía ser piedra fundamentalmente. Otra condición ideal era que el templo debía estar abovedado. Esto era por dos razones. La primera, para dar mayor relevancia simbólica al edificio, y otra, más práctica, para evitar los incendios que los techos de madera sufrían con cierta frecuencia. A grosso modo, un templo románico es un edificio de piedra labrada orientado con la cabecera al este, con una o varias naves longitudinales que podían tener otras atravesadas. La cabecera es la parte más noble de los edificios románicos, puesto que es el lugar donde se ubica el altar. La razón de esta orientación canónica es la de que los primeros rayos de luz del día debían incidir en ella, porque este Sancta Sanctorum simboliza a Jesucristo, que es, según el Nuevo Testamento, la luz del mundo. Estructuralmente, la cabecera románica suele estar formada por un primer tramo llamado presbítero, engarzado al ábside. Las ábsides suelen ser planta semicircular, aunque también las hay rectangulares o incluso tener girola en capillas radiales. Cimborrio. Sobre el crucero se solía levantar un cimborrio o torre linterna de planta cuadrada u octagonal con ventanales para iluminar el interior. Se les atribuía influencia bizantina. El más primitivo de todos es el perteneciente a la Catedral de Zamora. Tiene bodega gallonada con cubierta de lajas de piedra y 4 torcedillas en las esquinas. Campanarios románicos, torres y espadañas. También era frecuente la construcción de paredes de torres campanarios paradas, bloqueando la fachada o torres únicas en un costado del templo. El campanario tenía muchas funciones simbólicas más allá de la mera utilización como instrumento sonoro para convocar a misa. Se trataba de un símbolo de unión entre dioses y los hombres del poder de la iglesia. Otra forma de campanario es la llamada espadaña, muro vertical plano horadado de vanos para las campanas. La más conocida quizás sea la de San Salvador de Cantamuda. Fachadas y portadas. Las puertas monumentales o portadas ornamentadas mediante sucesivas arquivoltas abocinadas que apoyaban sobre columnas se abrían normalmente en el muro occidental o meridional o en ambos. En los templos más ambiciosos podrían haber numerosas puertas de entrada para acabar todos los muros del edificio. En templos importantes se solía añadir estatuas de personajes bíblicos a las columnas. Otro elemento destacado de las portadas románicas es la presencia de tímpanos esculpidos. Materiales de construcción: piedra de sillería o sillar, bloque de piedra labrado como un paralelepípedo. Las paredes así elaboradas tenían dos finas capas de sillería y en medio una masa de ripio. Sillarejo, piedra más pequeña de peor labrado y ajuste, realizada con martillo desbastando directamente la piedra bruta pero sin pulir las caras. Mampuesto, piedra no labrada o labrado tosco. Frecuentemente se usaba el calicanto. Posteriormente se enfocaba para dar aspecto liso a la superficie previamente irregular. Otros materiales usados fueron el ladrillo, la madera, la pizarra y el barro cocido. Características: ábside, parte abovedada generalmente semicircular que sobresale en la fachada posterior. Arco de medio punto, elemento curvo de construcción que sirve para cubrir un hueco con dos pilares o puntos fijos. Bóveda de cañón, construcción de sección en forma de arco que sirve para cubrir el espacio comprendido entre dos muros, entre varios pilares o puntos fijos. Campanario, torre, espadaña o armadura donde se colocan las campanas. Capitel, parte superior de la columna que corona el fuste. Cimborrio, cúpula exterior sobre el crucero. Contrafuerte, machón saliente en el parámetro de un muro para fortalecerlo. Cripta,
lugar subterráneo dedicado al culto. En él se veneraban las reliquias de los santos. Crucero, espacio en que se cruza la nave mayor y la que la atraviesa. Planta de cruz latina, es el dibujo que forma la iglesia sobre el terreno. Se le llamaba así porque recuerda la forma de una cruz. Pechina, triángulo curvilíneo que con otros tres forma el anillo de la cúpula con los arcos torales. Pilar, elemento vertical en forma de prisma que sirve para sostener la estructura. Escultura románica. La escultura románica está profundamente ligada a la iglesia. Los escultores románicos debían adaptar sus figuras a las proporciones del templo, por lo que la escultura adquiere monumentalidad. La escultura del arte románico se concentraba principalmente en capiteles y fachadas. En cuanto a los materiales, suelen estar realizadas en piedra caliza, granito o mármol, pero también en madera o marfil. La pintura tiene los mismos temas iconográficos que la escultura, pero además nos encontramos con las ilustraciones de libros que aparecen para comentar los textos, como el Beato de Liébana. Hay también pintura mural, aunque se conserva mal y poca. La pintura se situaba preferentemente en el interior. En los muros aparecen los temas narrativos, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, pero también aparecen las vidas de los santos, sobre todo si tienen relación con el camino que los fieles han de recorrer para alcanzar la salvación. La técnica más utilizada es la del fresco, lo que requería una cierta preparación del muro estucado. Dada la amplitud de los muros, la composición de la escena adquiría una importancia singular. La composición seguía las convenciones del relieve. La pintura románica sobre tabla se desarrolló especialmente en Cataluña. Decoraba principalmente frontales de altares y pequeños retablos. A diferencia de la pintura mural al fresco, se utilizaba la técnica del temple. El arte gótico se corresponde con la Baja Edad Media, a continuación del románico. Se trata de un estilo artístico europeo con unos límites cronológicos que oscilan aproximadamente entre el año 1140 y las últimas décadas del siglo XVI. A pesar de ser una continuación del románico, en el gótico se aprecian actitudes bastante diferentes e incluso opuestas. Si el románico es conocido por su oscuridad y recogimiento, el gótico implica todo lo contrario: luz, color, elevación, expresividad y naturalismo. Características de la arquitectura gótica. Verticalidad. Los edificios tienden a la altura, tienen un sentido simbólico de la ascensionalidad, de llegar al cielo. Luminosidad. Espacios interiores muy luminosos y coloristas. Se debe al predominio de los vanos con vidrieras sobre los muros. La luminosidad coloreada pretende representar las sensaciones de una Jerusalén celestial. Naturalismo. Los elementos escultóricos imbricados en la arquitectura suelen ser bastante naturalistas. Follajes, hojas y animales en la decoración de los capiteles. Elementos constructivos. Arco apuntado u ojival. La utilización de este arco ya propicia la verticalidad, pero sobre todo aminora los empujes laterales que son mayores en el arco de medio punto. Bóveda de crucería. Se origina por el cruce de dos tramos de bóveda de cañón apuntada con arcos cruceros de refuerzo. El peso se concentra en los ángulos. Columna. Muy alta, como sujeta a una incontenible fuerza ascendente. Gárgolas. El desagüe de la lluvia caída sobre los techos se realiza por medio de canales dotados de vertederos que la alejan de los muros del edificio. Tales vertederos, denominados gárgolas, se prestan a la representación escultórica de las más diversas y extrañas figuras, algunas grotescas, de marcada fuerza decorativa y reveladoras de la particular fantasía de sus autores. Rosetón. Son grandes aberturas circulares insertadas en las fachadas a media altura y cubiertas con vitrales de colores parecidos a las ventanales de las fachadas laterales. Tímpanos. El tímpano encierra una superficie, una gran cantidad de relieves escultóricos con temática religiosa. Torres, colocadas a ambos lados de las fachadas, eran los elementos de remate vertical al ser coronadas con altas flechas o agujas. Torrecilla o torre linterna. Surgiendo por encima del crucero, estas elegantes y delgadas torrecillas, terminadas en una flecha que remata con el signo de la cruz, se destacan en el exterior de las catedrales. Elementos decorativos. También, según avanzada el gótico, las ventanas son más grandes y están más decoradas. Se decoran con vidrieras y con decoraciones pétreas denominadas tresserias. Con las vidrieras se consiguen representaciones figurativas similares a las de la pintura, con la ventaja que permiten pasar la luz, aunque es una luz no muy clara que nos da sensación de sobrenaturalidad. Escultura gótica. La escultura gótica está caracterizada por el interés hacia la naturaleza, manifestado por los artistas. Las imágenes se comunican entre sí, expresando sentimientos, alegría, tristeza, dolor, etc., hasta llegar al patetismo en el siglo XV. Con la escultura gótica reaparece también el retrato. En la escultura gótica se observa una progresiva liberación del marco arquitectónico y un mayor naturalismo. Pintura. La pintura es el arte que más radicalmente cambia en el gótico. Pierde su lugar natural
el muro. Por eso, debido al escaso desarrollo de la pintura gótica tiene su primera ubicación en las vidrieras y en las miniaturas de los códices. La técnica más utilizada es la del templete y el óleo, que da un mayor colorido y permite un acabado más minucioso. La primera etapa, hacia el 1200, corresponde a la pintura conocida como gótico lineal, ya que manifiesta una especial atracción hacia las líneas que definen los contornos. En este estilo desaparece la línea negra,